¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a Dios. Gracias a Dios aquí estamos y la verdad, como dicen, se me cuecen las habas. No, las habas me encantan, cocidas y de todo. Pero bueno, de lo que se trata es que estamos retomando esta hermosa miniserie de Jonás. Y créeme que en verdad esto que vamos a ver es una profunda y yo diría triste verdad que acontece pues en casi todas las iglesias. Aunque haya sana doctrina, esa lucha que empieza con uno mismo, con su llamada antigua naturaleza, y que también tiene al enemigo del diablo y al mundo. Si el creyente no se enfrenta en primer lugar a sí mismo, este es el problema en el que cae cualquier iglesia. Pero para no adelantarme, vamos a pedirle al Señor la gracia para poder entrar de lleno y poder comprender y vivir lo que Dios nos ha permitido preparar para gloria suya. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta enseñanza que tú has preparado. Gracias Dios porque tu palabra es verdad y porque como verdaderos creyentes tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Lleva nuestro corazón a estar dispuesto, preparado para recibir, creer, apropiar y vivir esta hermosa enseñanza a la cual tú nos invitas. Te pedimos la gracia y la guía de tu Santo Espíritu para que hagas viva en nosotros esta enseñanza. Sí, Padre, para gloria tuya. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues de lleno los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Decíamos que todavía no lo demos por visto. Y vamos a leer ahí en Jonás 1 los versículos 4 y 5a. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. No, yo me gozo con tanto contenido, con tanto mensaje que contienen estos dos versículos. Y por eso es importante profundizar, meterse con el corazón en la enseñanza. Bueno, con este pasaje Dios nos ilustra lo que es la gente en el mundo. ¿Sí? Ya decíamos que todos los hombres en el mundo somos religiosos, ¿verdad? Sí. Todos, hasta el más ateo, ¿no? Y aunque no lo crea, no, ¿cómo crees? Déjalo que tenga un problema. Pero tristemente, déjate digo, que aunque decimos que somos religiosos, lo triste es que todos adoramos lo que no sabemos. Y además la cuestión es que lo hacemos por miedo, ¿sí? Por miedo. Por eso hablábamos de la oración de miedo, que esto fue lo que al principio hicieron los marineros, ¿verdad? Sí. Y obviamente esa oración de miedo no va a ser ninguna señal de gracia en el corazón. Esa la puede hacer cualquier persona, cualquier Dios.
ante el peligro, ante la adversidad. Esa oración de miedo es la respuesta natural de todo corazón humano a situaciones extremas. Siempre que nos llevan al límite, tu religiosidad va a aflorar, va a brincar a la cena. Y comenzamos ahí a regatear con Dios, ¿no? Y mientras comienzas a negociar con Dios, en vez de confiar en Él y confiar en lo que Él promete en sus promesas, en su palabra, pues esto lo hacemos porque tú no sabes que Él te ama. ¿Pero qué crees? Esa no es la forma de acercarse auténticamente a Dios. ¿Sí? Pero bueno, esa es nuestra naturaleza, así somos. Es más, si no tuviéramos problemas, en la vida buscaríamos a Dios. Y hay gente que dice, no, para que Dios no piense que nada más lo busco en los problemas. No, Dios no va a pensar eso, ¿cómo crees? ¿Por qué crees que los tiene que permitir? Sí. Porque así te conoce que somos. Y hasta que la persona no empieza a buscar realmente a Dios a través de lo único que Dios mandó, a través de Jesucristo, de poner nuestra fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, hasta que no lo hagamos así como Él manda, vamos a seguir con regateos al acercarnos a Dios a través de nuestra oración. Muchos de ustedes quizás admitirían, creo que solo nos volvemos espirituales cuando estamos en problemas, ¿no? Que no te permita Dios un problema en este momento porque, ¡ay, Dios mío! Sí. ¿Verdad? Ahora sí te va a decir, ¿tuyo? ¿No? Por lo tanto, no sabemos confiar en Él. Y por lo tanto, somos como los marineros. Algunos todavía pueden recordar algún momento en sus vidas en donde tuvieron problemas, quizá cuando eran jóvenes y oyeron el Evangelio y ahora miran para atrás y pues sí, se ríen, ¿no? Sí. Pero el problema que experimentaron en esos momentos donde la persona con la que querían salir le dijo que no, o cosas de esas, ¿no? Y en los problemas sentimos que el mundo se nos acaba. Ahora se ríen, pero en ese momento, te aseguro que no había risa, ¿verdad? Era como estar en ese bote, en la tempestad, ¿verdad? Parecía que la tormenta se avecinaba sobre ustedes y parecía que estaban a punto de hundirse y naufragar. Con situaciones similares, clamaron y regatearon. Señor, me entregaré a ti si tú me sacas de esta bronca. Dime que nunca lo has hecho.
Esa es la oración de miedo. Dios, me voy a entregar si me sacas de esta. Mira, amigo, esa es la forma de tratar con un Dios en el que no se confía. Probablemente hiciste un compromiso con Dios hasta el día de hoy, o ese día, y a pesar de que no ha habido crecimiento en tu vida, no has tenido ningún deseo a lo largo de todos estos años de crecer realmente como un hijo de Dios. ¿Has tenido algún tipo de relación con Él donde tú le hables y Él te conteste a través de su palabra? Y vamos, te conteste transformando tu corazón y siendo otro. No ha habido nada así. Sin embargo, te aferras y dices, no, bueno, yo soy cristiano. Yo hice una oración. Amigo, podría haber sido un acto de fe, vamos a decir, de reflejo. ¿Sí? Si sabías, ¿no?, que en la rodilla hay un punto donde si te pegan con un martillito, Sí. aunque tú no quieras, pateas al doctor, ¿no? Sí. Aunque no quieras, ¿no? Sí. Te brinca la pierna por ahí, ¿verdad? Sale, reacciona a un reflejo. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues el reflejo del corazón humano, te repito, que no confía en Dios y que no quiere a Dios en su vida como Señor, siempre que te metes vas a orar así. Ese es el reflejo del corazón humano. ¿Sí? El reflejo siempre es que cuando te metes en problemas, oras, pero no hay un verdadero encuentro con Él, en el fondo. Hasta que tú no dices, me rindo a ti, Señor. El corazón humano, natural, cree, número uno, que Dios quiere gobernarlo. Eso es correcto. Pero que si eso sucede, va a dejar de ser feliz. Eso es incorrecto. Porque no confiamos. No sabemos confiar. Algunos de ustedes quizás estén en problemas y se están volviendo espirituales, religiosos, más que nunca, por sus problemas. Lo buscan más que nunca, pero ¿cómo saben si en ese momento su acercamiento a Dios no es una oración de miedo? ¿O si acaso es en realidad la respuesta de fe que nace de los problemas, pero en verdad logra depositar su confianza en Dios y acercarse realmente a Él? ¿Cómo sabes que te estás acercando a Dios? Y que no es de una manera manipuladora.
donde todavía quieres seguir tú a cargo de tu vida. O que si es verdaderamente una oración de confianza y de amor con nuestro Señor. ¿Cómo saberlo? Sí se entiende la diferencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te voy a decir que es muy simple. Ahí te va. ¿Qué sucede cuando sales del problema? Si cuando sales del problema te descubres sin tener más interés de orar, sin tener realmente más interés en las cosas de Dios, descubres que si tu oración ha sido respondida, atendida, te enfrías inmediatamente. Gracias Dios, ahí te ves. Ahora sí, como dicen, hasta la próxima. O no me busques, yo te marco cuando tenga problema. Quizás es posible que ni siquiera abras tu Biblia, o que ni siquiera trabajes mucho en tu caminar espiritual, ¿no? O encuentras que si tu oración de miedo no es respondida, incluso te amargas y te enojas tanto que te alejas de Dios, mostrando que todo lo que querías era usarlo al final de cuentas, ¿no? Sí. La oración de miedo dice: Dios, trataré contigo si puedo usarte. Wow. Pero la oración de fe dice: Señor, ahora veo que tú quieres usarme. Hazlo de la manera que quieras. Me entrego a ti sin condiciones. ¿Sabes qué es lo irónico de la oración de miedo? Que no es la oración de fe y rendición. Mira, la oración de miedo dice: Señor, estoy en un aprieto, estoy en problemas, haré cualquier cosa, Dios. ¿Para qué? Pero sácame de esto. Pero, híjole, la única cosa que no vamos a hacer cuando es una oración de miedo es la única cosa que Dios te pide: que le entregues tu vida, y no lo has hecho. Que le entregues tu vida por completo. Dices que le darás cualquier cosa, pero no lo harás. Lo único que Dios pide es acercarse a Él incondicionalmente. Y cabe la pregunta: ¿lo sabes hacer? ¿Sabes confiar en Dios? Confiar en Él y decir: Señor, voy a obedecerte sin importar lo que hagas por mí en esta situación. Leía ayer
este capítulo 11 de Hebreos, es impresionante. Es el capítulo llamado Los Campeones de la Fe. ¿Y qué crees? La mayor de esos verdaderos hombres de Dios que están en el Antiguo Testamento y que sus vidas fue un testimonio, pidieron, clamaron, confiando, y muchos de ellos no recibieron lo que pidieron. Sin importar lo que hagas por mí en esta situación. Sin importar cómo manejes mi oración, porque yo sé, Señor, que tú eres digno de toda confianza. Eso es lo que podemos aprender de estos campeones de la fe. Esa sí es fe. No la de aquel que sácame de la bronca y lo que quieras, pero no te entrego mi vida. Eso ni se te ocurre. Sí se nota la diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Sabemos acercarnos confiadamente? Observa que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Incluso aquí cuando dice oportuno socorro, está dando por hecho que hay problemas. Sí, ¿Te das cuenta? ¿Quién crees que los permite? Dios. Dios. ¿Quién mandó la tormenta a este barquito? Bueno, a barquitos y barquitos que los acompañan, ¿no? Dios. Porque ya decíamos que afectaba a toda la zona. Yo nunca he visto una microtormenta, ¿no? No creo. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Confiadamente. Sin reservas, sin condiciones. Padre, me has convencido que eres más competente que yo para guiar mi vida. Sé que te debo mi vida. Sé lo que has hecho por mí en la persona de Jesucristo en la cruz. Sé que no hay nadie que me ame más que tú. Lo sé. Y por ello puedo confiar en ti. Eso es lo que Dios espera. Sabe que nunca vas a responder de la manera que Él espera si no te convences del amor con el que Él hizo ese sacrificio en la cruz por ti. Es dejar de decir, haré cualquier cosa si me sacas de esto. Y es decir, haré cualquier cosa, punto. Úsame. Confío en ti. Me rindo a ti, Señor. Este pasaje y la Biblia nos enseñan que todo ser humano se aferra desesperadamente a algo que le dé significado en su vida. ¿Sí? Pero se aferran con miedo, porque tú nunca vas a poder complacer a un Dios falso. Nunca. Claro, ni te va a interesar. No sé yo por lo que tú vivas. Dinero, vanidad, no lo sé. Lo que sea, no es el Dios verdadero para darle significado a tu vida.
Y entonces siempre vivirás una vida de miedo, porque no sabes qué sucederá con eso mañana. Vivimos atemorizados porque quién sabe qué va a pasar mañana, ¿no? De repente me acuesto y tiembla y córrele, ¿no? ¿No le has dejado a Dios conquistar tu corazón? Nunca sabrás si estás a la altura de esos requerimientos. Nunca sabrás si la cosa que le da significado a tu vida te tratará bien. Por ejemplo, en el campo financiero, si pones tu confianza en el dinero, se esfuman. Llega una crisis a tu vida y se acabó el cimiento de tu vida. O tu núcleo social, ¿verdad? Tus amistades te fallan. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tus habilidades artísticas? ¿En tu vida sentimental? No tienes idea de cómo tratar esos campos. Y estarás viviendo con miedo hasta que finalmente tú entregas tu vida completamente al Dios verdadero. Porque solo Él produce paz, nadie más. Él es el Dios de paz. Y entonces cuando lo haces te abraza y te dice, yo tengo el control de todo. Vamos a nuestro segundo punto. Los marineros aquí, híjole, ve nada más cómo podemos leer sin leer, yo diría. Los marineros aquí reprenden a Jonás por no usar su fe para el bien público, por no usar la fe para el bien de los demás. No me digas que tienes mucha fe si no te importa la gente a tu alrededor. Uno de los versículos más intrigantes de este libro es donde el capitán del barco baja a despertar a Jonás. ¿A Jonás? También. El capitán, pagano, incrédulo, baja y le habla al hombre espiritual, ¿no? Y le grita. ¿Qué le grita? El versículo 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo que está diciendo es, ¿qué haces aquí abajo, dormilón? Nosotros en problemas y tú de inútil. ¿Se lo dijo Jonás? También a nosotros. Absorto en tus propias situaciones, sin darte cuenta del problema en el que estamos. Si eres espiritual, si tú tienes un Dios, le están diciendo, ¿por qué no sacas tu fe donde pueda haber algún beneficio público?
¿Por qué no haces algo por nosotros? No me vengas con mucha fe. Porque eso es lo que le está gritando el mundo a la iglesia. Le dice, ¿qué no ves que nos estamos muriendo aquí? Dice el capitán. Ahora lo está reprendiendo por dos cosas. En primer lugar, ese capitán pagano está regañando a Jonás por ser un hombre de Dios que no tiene ni idea sobre los problemas de las personas que lo rodean. Demasiado absorto en sus propias preocupaciones, ¿no? Fíjate, posiblemente estaba dormido por su propia aflicción. Está lleno de sus propias dudas, de su propia culpabilidad, de su mala conciencia. Y está dormido. No sé si sepas, pero sí pasa. La gente que se deprime por sus problemas, la forma de bajar el switch es me duermo. Sí. Seguramente estaba deprimido Jonás. Pues cómo no. Dios le dijo para acá y él dijo, ¿cómo crees? Yo me voy para allá. Pero tú ya le hiciste caso a Dios. ¿O sigues dormido? Cuando estás tan envuelto en tu propia vida, el dormirse es la solución. En segundo lugar, lo está regañando porque no está usando sus recursos de fe para ayudarlos. Cuando Jonás se pone en pie, comienza a tratar con esas personas y se arrepiente Jonás. ¡Wow! Incluso se ofrece a morir por ellos. ¡Wow! Del impacto que tiene esa reacción de Jonás, ¿qué crees? Todos se convirtieron en el barco. ¡Wow! Es increíble el impacto del dormido que se despierta, se arrepiente y se vuelve a Dios. Ellos dejaron sus dioses paganos y se volvieron al Dios verdadero. Todos en el barco son salvos. No, bueno, vemos qué tremendo público tiene el Evangelio. Ahora echemos un vistazo rápidamente a estos dos cargos que le hacen a Jonás de su culpabilidad. Son dos cosas donde la iglesia suele ser culpable. Número uno, ni siquiera conocen los problemas del mundo. No nos interesa. Estamos metidos en nuestra propia problemática, ¿no? Y como tengo una problemática, me consuelo y me duermo, ¿verdad? Te tienen que despertar, ¿no?
Número 2, no hacer nada al respecto. Pocas palabras sobre estas dos cosas, pero yo creo que muy necesarias. Número 1, Jonás es justamente reprendido por el capitán con toda justicia. Y el mundo justamente puede reprender a cualquier iglesia. Oh, sí. Ok, yo no soy creyente, pero que tú que te dices creyente, ¿en qué me ayudas? ¿No te has dado cuenta cómo el creyente puede estar peor que el incrédulo? Sí. Cualquier grupo de creyentes, e incluso puede ese mundo tratar como falsa a cualquier iglesia que realmente se duerma. Se duerme ante los problemas del mundo real que lo rodea. ¿Y para qué sirve? Es muy cierto. Y esto puede pasar a nivel corporativo, la iglesia en su totalidad, en su generalidad. Muy a menudo, desafortunadamente, los grupos cristianos, las iglesias están tan absortas de sus luchas internas, de diferencias dentro de la iglesia, o puntos de vista contrarios sobre cómo se deberían hacer las cosas, choques de personalidad, demasiados ocupados de quién tiene mayor peso o influencia dentro de una congregación. Y la iglesia en ese sentido, dos cosas: es una inútil y por lo tanto reprensible. El capitán incrédulo y el mundo tienen todo el derecho de rechazar una iglesia así. Y no solo a nivel corporativo. Amigos, seamos honestos. La Biblia nos habla a cada uno en particular. Y si tú dices que la lees, desde la primera vez que leíste Jonás debiera ser reprendido. Muchos de nosotros, como Jonás, estamos personalmente demasiados envueltos en nuestras propias problemáticas individuales, ¿no? Nuestras propias heridas, nuestros propios dolores nos han vuelto tan insensibles a las necesidades de otros. Ay, Jonás, estamos dormidos bajo la cubierta. El mundo viene a nosotros y nos dice: levántate, dormilón. ¿Tienes un Dios poderoso? ¿Un Dios que ama a todos? ¿Tienes un Dios? ¿Por qué no haces algo por nosotros? Usa los recursos que tienes con nosotros.
No me presumas tu fe. Aquí estamos, completamente absortos, ajenos, cuando el objetivo principal de una congregación, de gente que ha sido transformada por el mensaje de salvación, es ver a quién más le compartimos. ¿Quién aún no tiene a Cristo en el corazón? Orar y tener cargo por la persona. Eso es un verdadero creyente. ¿Quién aún no ha definido su eternidad a favor de Dios? Porque entonces sí la ha definido en contra de Dios. Aquí no hay término medio. O estás con Dios o estás en su contra, lo dijo Jesús. El que no es conmigo es en mi contra. ¿Y eres con Él? Nuestra sociedad se está hundiendo en la tormenta, con personas desesperadas que están ahí buscando quien les hable de Cristo. Claro que se necesita una vida y un testimonio que lo respalde. ¿Quién los invite a una reunión en donde ellos mismos han sido transformados por la predicación de la palabra? Para que ellos puedan ir y oír que Cristo salva y que cambia las vidas. Estamos, como les decía yo, en este maravilloso proyecto de compartir la salvación a los incrédulos y mostrarles de manera muy particular que es un pecador totalmente perdido. Y que solo por el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz, y que si nos arrepentimos de verdad, nos reconocemos pecadores y aceptamos lo que Él hizo por nosotros y lo recibimos como el Señor, somos salvos y podemos ser admitidos en la familia de Dios. Mira, a lo largo de tu vida vas a tratar con miles de personas, gentes de necesidad de todas las edades, niños, adultos, personas de la tercera edad. Pero mientras estamos debajo de la cubierta, dormidos, preocupados de nuestra propia situación e imagen, dormidos debajo de la cubierta de nuestras propias heridas, porque queremos que alguien nos ayude. Pero Dios viene a ti y te dice, y no te vas a sentir fuerte, no vas a ver mi gracia a tu favor, hasta que no te levantes y empieces a trabajar para mí.
¿Tú te imaginas que cada uno de los que estamos aquí le dijéramos a Dios, Dios, aquí en el lugar donde tú me tienes, hazme brillar, Señor, que sea ese iluminar en el mundo? Amigo, el trabajo no es tuyo, es de Dios. Fíjate que dice Dios en Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te lo sabías, verdad? Bueno, eso creía. Y además, importante, muchas personas dicen, bueno, es que yo no me siento con la fuerza espiritual. Ojo, dormilón, no vas a tener fuerza espiritual hasta que empieces a actuar. Es por fe. Hay gente que va al doctor o hace que venga el doctor, ¿no? Porque dice, es que estoy tan débil que no me puedo levantar. Pero yo te digo, si no te levantas, tampoco vas a tener fuerzas. Yo le doy gracias a Dios. Mi padre pasó por una situación de salud muy fuerte, paró en el hospital, estaba entre la vida y la muerte. Y gracias a Dios salió. Y ya con los años que tiene encima, y se puso a hacer ejercicio, y hoy lo ves y dices, ¿qué? Pero si no empiezas a actuar y a servirle a Dios, vas a seguir dormido en tu propia problemática egoísta. Te tienes que levantar. Ocúpate. Porque Dios está trabajando. Él sí. Dios está trabajando en tu entorno. Y mientras haces la obra de Dios, mientras haces el servicio, en ese momento llega la fuerza de Dios a tu vida. No mientras estés dormido. Cuando tratas de ayudar a alguien a recuperarse, que ha estado enfermo por mucho tiempo, lo tienes que empujar a que se mueva. Como el carro que no arranca, ¿no? Y muchas veces duele. Y se siente incapaz. Pero si no, echa mano de esa fuerza que no tiene, nunca recuperará su fuerza. En Cristo tenemos la gracia. Hasta que te levantes y te obligues a ir más allá de tu capacidad, nunca recuperarás tu capacidad física ni espiritual. Así que bueno, y en último recordatorio que le hace el capitán a Jonás, le dice, por favor, tú tienes que usar tu fe de una forma pública. Por muchos años en este mundo, híjole, cómo ha dado la vuelta al mundo.
Por muchos años se nos ha dicho que tú no puedes hablar ni de religión ni de política, ¿no? Pero déjame dejarte claro este asunto. Este es un concepto bastante moderno. En la antigüedad, todo el mundo sabía que el rey gobernante tenía una creencia y que esas creencias iban a marcar su política. ¡Claro! Y que todo el mundo tenía una creencia y que esas creencias iban a marcar su comportamiento moral y profesional. Así que verdaderamente lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, ojo, aquellos que creen que trabajan mucho, tenemos que llegar con Dios y decirle a Dios, Señor, ¿cómo harías tú mi trabajo? ¿Cómo te comportarías? Mira, Jesús era carpintero, ¿sí? Sí. Él tenía un trabajo y seguramente la gente que lo conoció como carpintero empezó a notar que este carpintero no era ningún carpintero común, ¿eh? Yo espero que la gente con la que tú convives, en tu trabajo, en tu casa, realmente puedan ver el carácter de Cristo formado en ti. De otra forma, no será ningún elemento que defina la eternidad de la gente que va en tu barco. ¿Se imagina que alguien en la eternidad se acerque y te diga, yo sé que yo estoy aquí por el trabajo de Cristo en la cruz, pero tú me hablaste de Cristo, gracias? Mejor el año pasado que terminó, me mandó un escrito una persona que fue salvo, porque le compartí con una gratitud que no veo en otros, y que en realidad me movió el tapete. Gente que si llegas al cielo, cuando llegues allá, yo por ejemplo, yo voy a correr y lo primero que voy a hacer es abrazar a mi Señor y Salvador. Va a ser lo primero que tengo pensado hacer. Señor Jesús, gracias, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por la forma en que me amaste. Pero después voy a ir a buscar a mi hermano y a mi pastor que me hablaron de Cristo. Gracias, gracias, porque no te dormiste bajo la cubierta. Hay gente que Dios en su sabiduría ha planeado que tú seas el salvador, el elemento salvador en sus vidas. ¿Y tú dormido? No te vaya a llegar la tormenta.
Vivimos en una iglesia que nos ha dado muchas herramientas para compartir nuestra fe. Folletos, la Biblia, el discipulado. Ahí se nos enseña a compartir nuestra fe. Yo creo que esta lección de Jonás es muy, pero muy importante. Saca a relucir tu fe. El mundo entero está esperando que el profeta se identifique. El mundo está esperando que el creyente se identifique. Y entonces, solo entonces, los milagros van a suceder. Jonás creía, más bien, no creía que Dios pudiera cambiar a Nínive. Capaz que tú piensas que México no puede ser cambiado por Dios. Hola, Jonás. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, perdónanos por estar dormidos, perdónanos por ser indiferentes al dolor ajeno, perdona por nuestra falta de fe y amor, porque mientras vemos nuestra situación, negamos la condición de perdición eterna que le espera al mundo. No permita, Señor, que nuestro egoísmo nos rebase. Sacude nuestro barco, despiértanos, avívanos, Señor, porque tu sacrificio en la cruz fue real y no somos dignos de él. Sin embargo, nos has amado de esa forma y tú no te dormiste. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias por este libro. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. No se pierda el próximo capítulo. De verdad que cuando Dios escribió su palabra, Él sabía que estaba diciendo mucho más de lo que tú lees. Sí. Por eso tenemos que venir bien orados y pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón para que podamos comprender ese propósito de amor que Dios tiene para cada vida. Solo así, no confiados en nosotros mismos, sino dependiendo de ese amor y de esa gracia de Dios, podemos ser transformados. Así que,
Si Dios quiere y quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, Gracias. pastor.